Muy buenas tardes a todos los amigos que se conectan nuevamente con los sábados de Academia desde Asoyersey, Colombia. Para nosotros es un placer poder estar presentando para ustedes estas jornadas académicas que hacen que podamos trabajar en equipo, que podamos aportar un granito para la ganadería y para los hatos lecheros de nuestro país. Un saludo especial también a todos los amigos que se están conectando desde otros países. Estamos viendo también que se conectan los amigos del Foro Internacional Latinoamericano Jersey, a quien les enviamos un abrazo muy cordial y muy especial. Se encuentra con nosotros ya conectado el presidente de la asociación, el señor Roberto Páez, a quien saludo muy especialmente el día de hoy. Presidente. Presidente, está mal de señal. Bueno, vamos a hacer un ensayo más para la conexión. A las personas que se siguen vinculando, mil gracias por acompañarnos. Un saludo también muy especial a todos los amigos que se están conectando desde la plataforma Facebook, que ya nos confirmaron, estamos transmitiendo directamente también por esa vía. La idea, como siempre, es escuchar, es compartir, es aprender y que cada día tengamos mayor conocimiento sobre la ganadería para ejercer de la mejor manera y a futuro cada uno de los componentes importantes que lleva para los hatos y para las ganaderías, para las lecherías en especial. Estamos tratando de hacer la conexión con el presidente, creo que está como mal de señal el día de hoy. Vamos a hacer otro ensayo por esta vía. Y nuevamente un saludo especial a los amigos del Foro Latinoamericano que se están conectando. Hacen parte también de estas jornadas. Ellos también ya se encuentran haciendo sus jornadas académicas a las cuales estaremos apoyando de la misma manera. Hacemos entonces una conexión directa, presidente, lo conectamos ahorita en algún momento mientras se arregla la conexión con usted. Doy un saludo especial al doctor Daniel Bustamante, un amigo de la casa de Asoyersey, un colaborador de siempre en cada una de las jornadas académicas, en cada uno de los apoyos en campo que hemos realizado con pequeños productores.
El presidente nos está confirmando que sí está conectado, pero tiene mala señal para hacer la conexión y el saludo. Entonces, doctor Daniel, bienvenido a Soyersey. Esta es su casa como siempre. Muchas gracias, doctora Liliana. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, perfecto. El audio está Oh, perfecto. Ya me están confirmando también en Facebook que está la conexión. La idea, como siempre, es compartir estos espacios que son tan importantes para generar academia, para generar impulsos grandes en pro de la ganadería en Colombia. Ya le conozco sus gestos y sé que nos fuimos por la diapositiva al contrario. Entonces, no se preocupe, ya está el orden de la presentación como debe estar. Yo creo que todos estamos ansiosos de escuchar cruzamientos, inseminación artificial. Ese tema es tan importante en las lecherías, en las ganaderías, para que mejoremos cada día los parámetros productivos y reproductivos. Entonces, no siendo más, la mecánica de trabajo, en la parte inferior de sus teléfonos aparece un cuadro con el signo de pregunta, nos dejan las inquietudes por allí y las vamos resolviendo al final de la charla. Voy a desactivar los comentarios para que no generen distracción en este momento. Yo me quedo en la conexión, pero lo dejo para que usted, por favor, nos colabore muy amablemente con su charla. bueno, Liliana, muchas gracias a ti y a toda la Asociación Jersey, una asociación que desde siempre he tenido muy cercana, desde hace mucho tiempo cuando fui el director ejecutivo de la Asociación Charolais y en su momento el director era Carlos Salas, un amigo, y además de la afinidad que tengo por la raza y los atributos que en ella encuentro para la producción de leche. Y pues hoy por hoy, contigo a la cabeza y el doctor Elkin también, con un trabajo de promoción que sin duda está dando muy buenos resultados y con estrategias como esta del aspecto académico que en esta época de pandemia pues se vuelven una muy buena herramienta al estar en casa y seguir aprendiendo y mejorando para ser cada día más eficientes. Eh, en efecto, hoy vamos a hablar de inseminación artificial y cruzamientos. Esta es una charla que pues no vamos a descubrir que el agua moja, no estamos encontrando el eslabón perdido, pero sí nunca pierde vigencia en la medida en que cada vez toman más importancia los cruzamientos, pero muchas veces es importante recordar algunos conceptos o definir algunos conceptos que sin duda nos van a mejorar, nos van a ayudar a mejorar y a saber dirigir los cruzamientos. Los cruzamientos son muy buenos, pero hay que tener un enfoque a mediano y largo plazo para después no tener un dolor de cabeza. Esta es una charla que lleva algún tiempo y que desde luego en mi paso por empresa genética especial y ahora hoy en Evolution International, pues se ha ido enriqueciendo y en genética especial al lado del doctor Echeverry, pues también ayudó a que hoy por hoy esta charla cada vez sea mejor. Entonces así damos inicio a la charla de inseminación artificial y cruzamientos claves del éxito. Y esto va en doble vía. Vamos a hablar por qué la inseminación artificial y los cruzamientos son claves para el éxito y cuáles son las claves del éxito para que la inseminación y los cruzamientos realmente se vean reflejados en el bolsillo de los ganaderos. Siguiente, por favor. Así pues, entonces encontramos que en la productividad de los sistemas ganaderos hay muchísimos factores, pero hablamos de dos principales, el potencial ambiental y el potencial animal. Hoy nos vamos a enfocar sobre el potencial animal. ¿Por qué? Porque el potencial ambiental, mal que bien, no está del todo bajo nuestro control, en el sentido en que, como es un factor que depende del medio ambiente, ¿sí? Que el fenómeno del niño, que el fenómeno de la niña, que tenemos mucha lluvia, que tenemos un suelo ácido, etcétera, etcétera, son factores que podemos de alguna manera modular, pero no controlar. El potencial animal sí lo podemos controlar porque está sobre nuestro absoluto control e injerencia. Pero entonces aquí hay una frase muy importante. El componente más débil del sistema establece el límite de producción. ¿Qué quiere decir esto? Que si una mesa tiene cuatro patas y una pata está coja, pues por ahí
vamos a tener un problema que va a repercutir sobre las otras cuatro patas, sobre las otras tres, por más de que estas estén bien. En otros términos, tenemos un tanque de agua con capacidad para 100 litros y resulta que a los 50 litros tiene un hueco. Pues por más de que le echemos 100 litros de agua, 200 litros de agua, el agua se va a filtrar y se va a salir por el orificio que tiene a los 50. Entonces, el componente más débil del sistema establece el límite de producción. Y entonces hoy vamos a hablar sobre el potencial animal. Siguiente, por favor. Que está sobre nuestra control e injerencia. Siguiente. Entonces, en el potencial animal, ¿qué encontramos? También encontramos muchos factores, pero dentro de ellos vemos la carga animal, ¿sí? ¿Cuántos animales puedo tener yo en mi finca o quiero tener yo en mi finca? De acuerdo al forraje o a la disponibilidad de alimento que yo puedo dar. La relación de vientres lactantes, ¿sí? Y la relación por ejemplo, la tasa de reemplazo y la tasa de descarte. Y el potencial genético de los vientres. Hoy vamos a hablar del potencial genético de los vientres. Siguiente, por favor. Y entonces, siguiente. Entonces, ¿cómo podemos mejorar el potencial genético de nuestros vientres? Hay varias, comenzando por la más básica, tradicional, antigua, que es la monta de toros de alto potencial, la inseminación artificial, la transferencia de embriones y otras como la fertilización in vitro y la genómica. Ojo a esto, monta con toros de alto potencial genético. No estamos hablando del torito bruceloso que está amarrado con estaca a la orilla de la carretera y que toda la vereda lo usa. No, estamos hablando de toros ojalá con registro, con un pedigrí reconocido, que ojalá por lo menos desde los padres sabemos que nos pueda transmitir algo mejor. Si desde luego ya tenemos una descendencia que demuestra un desempeño sobresaliente, pues mucho mejor. Pero cuando estamos hablando de monta con toros de alto potencial, es toros, ojalá genéticamente sobresalientes. Hablamos también de la transferencia de embriones y de la fertilización in vitro. De un tiempo para acá, muy famosas, muy comunes, pero primero mi primaria. La inseminación artificial es desde siempre la más antigua, en mi manera de pensar, la más importante, ¿sí? Y la que tiene mayor impacto en relación costo-beneficio. ¿Sí? El costo de la fajilla versus el reflejo que yo puedo tener en mi ganadería, ¿sí? Y tenemos la inseminación artificial convencional y a tiempo fijo, ¿sí? Las pajillas que nosotros encontramos son, siguiente por favor, pueden tener diferentes maneras de utilizarse. La inseminación artificial con semen convencional, con semen sexado o para cruzamiento. Entonces tenemos nuestra lechería pura, ¿sí? Y sobre el grueso de la lechería, pues vamos a utilizar un semen convencional con toros sobresalientes, desde luego, de acuerdo a nuestros requerimientos, para ajustar y sobre todo para asegurar el reemplazo, ¿sí? Igual que no se nos abran los días abiertos, etcétera, etcétera. Sobre el ganado élite, ¿sí? Solemos o se sugiere utilizar semen sexado, ¿sí? Para que con esos toros que tienen sexado hembra, nos nazca una hembra que pueda quedarse para el reemplazo en nuestro hato. Y sobre un porcentaje de la población cuya genética no queremos conservar en nuestra ganadería, ¿sí? O cuya producción no nos satisface y quisiéramos que, por ejemplo, mediante los cruzamientos de lo que vamos a hablar hoy, podemos potencializar, gracias al vigor híbrido, esa hembra, el producto de esa hembra, pues vienen los cruzamientos, de los cuales hablaremos mucho en detalle hoy. Siguiente, por favor. Pero entonces en las pajillas encontramos que utilizamos toros de diferentes tipos de selección. Entonces tenemos los que vienen por diferencia esperada de progenie, las DEPs, que es sobre los promedios de una población, de una raza. Vemos el toro como a diferentes rangos, volumen de leche, calidad de leche en proteína, en grasa, salud de ubre, conformación de la ubre, ¿sí? Está por debajo o por encima, en cierto carácter, las pruebas de progenie, que son, y entonces el anterior viene de muchas crías en muchas fincas, y eso le da la confiabilidad. Las pruebas de progenie, más utilizadas en ganado de carne y en Europa, vienen entonces sobre una población de control de un toro y se comparan con diferentes toros
todos bajo el mismo manejo, ¿sí? Entonces, bajo el mismo manejo, ¿cuáles tienen mejor potencial y mejor desarrollo? Y viene la prueba genómica, que hoy por hoy es muy utilizada, es una herramienta supremamente importante porque nos ayuda a ser mucho más eficientes en términos de tiempo, de logística, de recursos económicos, para saber cuáles son los animales a temprana edad que tienen un mayor potencial genético. En este caso, hoy que estamos hablando de la raza Jersey de los cruzamientos, pues para producir leche, ¿sí? E inclusive desde que el animal es un embrión, podemos identificar cuáles tienen un mayor potencial con respecto a los otros y así nos podemos ahorrar un montón de tiempo. Ahora, lo que sí vale la pena aclarar siempre que hablamos de prueba genómica, la prueba genómica no es antagónica o no descarta la prueba de descendencia. Eso es muy importante decirlo. Simplemente nos ayuda a ser más eficientes y a seleccionar a más temprana edad, pero igual esos toros genómicos el día de mañana, cuando ya tengan semen procesado, tengan vacas inseminadas y esos productos nazcan, pues empiezan a evaluar también. Entonces se complementa, no discrimina las otras pruebas. Otras pruebas, siguiente por favor, son las pruebas, la selección por fenotipo, ¿sí? En Colombia, pues estamos muy acostumbrados al show. Hay gente que lo sataniza. Yo no, me parece una muy buena herramienta para promocionar, para dar a conocer, también para seleccionar y compararse con los demás. Tenemos selección en ganado de carne y tenemos selección en ganado de leche. Y pues una muestra de ello es, por ejemplo, las pruebas, los juzgamientos que vemos en Agroexpo. Y entonces eso también nos ayuda a que, de acuerdo a la conformación del individuo, pues evaluar y seleccionar. Siguiente, por favor. Ahora bien, esta es una frase que no la escribí yo. De hecho, no sé quién la escribió, pero esto es como el Neruda de la ganadería, el Neruda de la genética, porque, pues Dios bendiga al que escribió esto, porque es una frase muy cierta. Y dice así, el pedigrí nos dice lo que un animal debería ser, su desempeño y su apariencia lo que parece ser, y su progenie lo que realmente es. En otras palabras, un toro puede tener más sangre que una morcilla, una excelente genética, excelentes padres y abuelos, fenotípicamente extraordinario, parecer una postal, una esfinge, perfecto, pero si él no tiene la capacidad de heredarle a sus crías, de heredarle a su descendencia toda esa calidad que él tiene tanto genética como fenotípicamente, no tenemos nada que hacer. No tenemos nada que hacer. Lo que nosotros buscamos son reproductores y desde luego también hembras, pero en el caso de los machos más, porque es que el macho tiene mucho más impacto en la medida en que una pajilla se puede, una colecta de semen se puede multiplicar muchísimo más. Si el toro no tiene la capacidad de transmitirle a su descendencia las cualidades que él posee, pues no tenemos nada que hacer. Entonces, por eso, una cosa es lo que debería ser, lo que parece ser y lo que realmente es. Entonces, gracias a la inseminación artificial, siguiente, podemos tener en un termo los mejores toros del mundo de todas las razas del mundo. Siguiente. Toros de leche, toros de carne o toros de doble propósito en el mismo termo o tanque de criopreservación. Siguiente. Y tenemos una premisa que es muy importante aquí precisar. No todos los toros son para todas las vacas. Muchas veces cuando uno ofrece semen para la venta, hay gente que particularmente le dice, bueno, a mí deme el toro que más de leche. O la pregunta es, ¿cuál es el toro más costoso? Porque de alguna manera piensan que ese es el toro que mejor se está desempeñando y puede que sí, pero puede que no necesariamente sea el que necesita ese ganadero en la finca o puede que ese toro no sea el que necesitan todas las vacas de su finca. Siguiente. Porque en esto es muy importante aclarar qué está buscando y qué está necesitando. Más temperamento lechero, más tamaño, más rusticidad, más profundidad, mayor conformación, mayor pigmento, y usted en el mismo termo puede encontrar las diferentes alternativas. Y entonces a esto siguiente, por favor, le llamamos acoplamiento o endogamia. El acoplamiento o endogamia es el apareamiento entre individuos de una misma raza dentro de
una población aislada tanto genética como geográficamente. Es decir, acoplamientos es lo que utilizamos dentro de una misma raza. Si toro A con vaca A, con el ánimo de hacer una creación genética y que el producto que nazca de ahí sea ojalá mejor que sus padres, tanto genética como fenotípicamente en el sentido de vista de la estructura del animal, pero es que también fenotipo es la producción de leche, la calidad de la leche, la salud, etcétera, etcétera. Eso es apareamiento, ¿sí? Entonces, ¿cómo normalmente podemos hacer los apareamientos? Siguiente, por favor. Esto puede ir en dos vías. La primera, por pedigrí, por pedigrí. Entonces vemos cuál es el pedigrí del toro que voy a utilizar y cuál es el pedigrí de la vaca que voy a inseminar. Con base en eso puedo establecer una complementariedad de acuerdo a los desempeños de la vaca per se y del papá y los abuelos de esa vaca y cómo ese toro la complementa en lo que está necesitando. ¿Sí? Entonces evaluamos tanto la genética como el fenotipo. Entonces nos resulta que esta vaca, aparte de que necesito volumen de leche, quiero mejorarle la fortaleza dorsal o el ángulo del anca o la conformación de la ubre, la fortaleza del individuo, etcétera, etcétera. Siguiente, por favor. Entonces aquí ponemos un ejemplo. ¿Creen ustedes que estas dos vacas necesitarán el mismo toro? ¿Necesitarían el mismo toro? ¿Requieren lo mismo, corregir lo mismo? Pues en mi concepto no. Y obviamente acá estamos hablando de dos ejemplares extremos, ¿sí? Pero vamos a suponer y vamos a poner una hipótesis. Resulta que de pronto la vaca de abajo aparentemente necesita mejorar su ubre. Entonces necesitamos seleccionar e inseminarla con un toro que mejore la conformación de la ubre. La de arriba, por otro lado, nos muestra una ubre extraordinaria, pero resulta que puede que la vaca de abajo produzca muy buen volumen de leche y que la vaca de arriba, a pesar de que tiene una ubre extraordinaria en conformación, pues le haga falta volumen. Entonces, ¿a qué vamos? A que la inseminación artificial nos permite que teniendo esas dos vacas dentro de nuestro mismo hato, la podamos inseminar con dos toros diferentes de acuerdo a lo que ellas necesitan. Caso contrario, si utilizáramos toro, porque es que usted no puede tener un toro para mejorar ubres y otro toro para mejorar el volumen de leche. O bueno, sí puede, pero pues no se lo recomiendo porque primero le va a salir más costoso, menos eficiente versus la inseminación artificial. Siguiente, por favor. Entonces, no todos los toros son para todas las vacas. Siguiente. Encontramos esta foto de este rebaño Jersey y donde seguramente no todas las vacas necesitan el mismo toro. Entonces, no todos los toros son para todas las vacas. Siguiente. Esto en cuanto a acoplamientos, ¿sí? O endogamia, que es los apareamientos dentro de la misma raza, endogamia. Ahora vamos a hablar de exogamia o cruzamientos. ¿Qué son los cruzamientos? Apareamiento entre individuos cuyo grado de parentesco es menor que el promedio de la población a la que pertenecen. Para decirlo francamente, toro de la raza A con vaca de la raza B. Aquí nos quedó la vaca negra con la letra A, pero pues la vaca es negra y vamos a decir que la letra es B. Ya está para corregir. Pero entonces es importante. El cruzamiento o la exogamia son básicamente el cruce o el apareamiento entre dos razas. ¿Sí? Exogamia diferente a endogamia, que lo vimos anteriormente. Ahora, siguiente, por favor. ¿Cruzar para qué? Lo mencioné al principio de la charla. Siguiente, por favor, para aprovechar la heterosis o el vigor híbrido. ¿Y qué es la heterosis o el vigor híbrido? Eso es un regalo de la naturaleza que me parece extraordinario porque es una manera muy, muy fácil de aumentar la producción. O sea, si con eso usted no aumentara la producción y ya la economía de su ganadería, pues estamos muy graves. Entonces, ¿qué es la heterosis o vigor híbrido? Cuando el rendimiento promedio de la descendencia cruzada, es decir, el F1, es superior al rendimiento promedio de sus progenitores.
Es decir, yo tengo toro de la raza A con vaca de la raza B, el producto que nazca gracias a la heterosis o vigor híbrido va a ser superior en el rendimiento al de sus padres. ¿Sí? Siguiente, por favor. Y entonces llegamos al super F1. Siguiente, por favor. Al super F1. Entonces, ¿qué pasa con el super F1? Aquí encontramos en esta gráfica, en la línea izquierda, un ambiente, un medio ambiente pobre, y en la línea de la derecha, un ambiente favorable. Un ambiente pobre, vamos a decirlo básicamente, donde no hay comida, poca comida o comida de mala calidad. Y un ambiente favorable, donde hay muy buena oferta de alimento, ¿sí? Que eso es lo que más incide sobre la expresión de la genética. Entonces, en un ambiente pobre, encontramos en la parte de abajo la vaca local, ¿sí? Vamos a decir la vaca criolla o la vaca que usted tiene en su finca, la vaca normal, ¿sí? Después encontramos la raza exótica con un potencial muy superior al de la vaca local y el promedio parental, ¿de acuerdo? Y en la parte superior, por encima de la raza exótica, gracias a la heterosis, ¿sí? Ese individuo en ese ambiente pobre es muy superior a la raza local y muy superior y ligeramente superior a la raza exótica. Ahora, si nos vamos al medio ambiente favorable, ¿cómo se desempeña la genética? ¿Sí? En el medio ambiente favorable, fíjense que la vaca o la raza local aumenta ligeramente la producción. Pero ¿qué pasa? Ella no tiene un potencial genético muy alto. Y por más de que le demos comida, ella tiene un tope genético. ¿Sí? Y recuerden que el eslabón más débil es el que pone el límite. ¿Sí? Entonces, en el caso de ella, la genética, usted le puede dar comida y vitaminas y ella tiene un tope de producción porque tiene un tope de genética. Por el contrario, la raza exótica, fíjense que está en lo más alto. Ella ya tiene toda la posibilidad de expresar su genética y muestra un desempeño muy, muy elevado. Y vemos entonces el promedio parental y en ese caso la F1 aparentemente puede estar encima que el promedio de sus padres, que es lo que nos dice la teoría. Pero en la práctica, inclusive, hay individuos que siendo F1 pueden superar de lejos a la raza local y de lejos también a la raza exótica gracias a la heterosis o vigor híbrido. En la diapositiva nos acompañan unas hembras, F1 será por Jersey, es un cruce que está tomando mucha relevancia y pues vemos la belleza de las vacas, sobre todo la del medio con una ubre supremamente bonita. La siguiente, por favor. Entonces, si el F1 es tan bueno, ¿será que entonces yo cruzo el Super F1 con Super F1? El Super F1 se lo pongo yo, porque como el F1 es el individuo, el ejemplar que tiene el 100% de heterosis, el que mejor se desempeña, entonces mucha gente se pregunta, si es tan bueno, entonces ¿será que yo cruzo F1 con F1? Siguiente, por favor. Y viene entonces el debate, sí o no. La primera vez que yo presenté esta charla, ¿sí? Y con base en esta charla escribí un artículo para la revista de carne sobre los cruzamientos. Y antes no había duda. Sí, solo hay una respuesta. Y es que no se podría cruzar F1 con F1. Pero cuando escribí ese artículo y se publicó, una persona se dio a la tarea de contra debatir el artículo, ¿sí? Y ya vamos a hablar de eso. Entonces, ¿por qué sí y por qué no? Siguiente. Siguiente. Y siguiente. Entonces, ¿por qué no? Siempre, desde la teoría, el padre de la genética ha sido Gregor Mendel, el señor que tenemos la imagen ahí. Resulta que la segunda ley de Gregor Mendel habla de la segregación de caracteres. Siguiente, por favor. ¿Qué significa la segregación de caracteres? Que cuando yo cruzo o apareo un híbrido con otro híbrido, un F1 es un híbrido, ¿sí? La descendencia va a segregar. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo entonces cruzo un F1 con otro F1, el resultado, es decir, ese F2, no sé para dónde va a pegar. ¿Sí? Vamos a decir,
voy a cruzar Jersey con Gucerat por Jersey por Gucerat. En el F2 puede que algunas me salgan más Jersey y otras me salgan más Gucerat. En lo menos importante, vamos a decir, no, que me salió menos orejona, más orejona con más papada, me produce más o menos leche. Pero ¿qué pasa? Si se agregó hacia el Jersey, vamos a perder algo de adaptación, sobre todo para climas de trópico bajo muy agreste. Y si se agregó hacia el Gucerat, por ejemplo, vamos a perder ese volumen de leche que nos puede otorgar la Jersey. Por eso es que no es recomendable el cruzar F1s con F1s, porque no sabemos a ciencia cierta para dónde va a segregar ese producto. Y entonces, siguiente, por favor, es como un tiro al aire, ¿sí? Es un escopetazo en la cara. Pero ¿qué pasa? Siguiente, por favor. Resulta que este señor que se dio a la tarea de escribir sobre mi artículo decía que yo no tenía razón, que sí se podía cruzar F1s por F1s y que él lo hacía y que tenía muy buenos resultados. Y él tenía una finca aquí en Subachoque, creo que es, y él tenía F1s Jersey por Holstein y cruzaba Jersey por Holstein. Y ya le daban muy buenos resultados. Y resulta que sí. Entonces, él tenía razón, pero yo también. ¿Por qué yo tenía razón? Pues porque lo que les acabo de decir, la segregación de caracteres. Pero el señor también. Resulta que si usted está en Subachoque y cruza F1 Jersey por Holstein con F1 Jersey por Holstein, pues si le segregó hacia el Holstein, puede que le produzca más volumen de leche y le salgan un poco más grandes. Y si segregó hacia el Jersey, puede que le salgan más pequeñas y le produzca mayor calidad de leche. No hay ningún inconveniente. Perfecto. Pero ¿qué pasa si les pongo el ejemplo anterior? Y cruzo Cebú por Jersey con F1 Cebú por Jersey. Y segregó hacia el Jersey, ¿sí? Siendo una raza que se adapta muy bien al trópico bajo, en pura, en cruzamiento todavía más, pero puede que estemos en un clima supremamente agreste y que si segregó hacia el Taurus, le va a costar adaptarse, ¿sí? Le va a costar desarrollarse, desempeñarse y producir como debería. Entonces, siempre hay que tener pues las dobles opciones con respecto a todo. Siguiente, por favor. Entonces, finalidad de los cruzamientos, explotar el vigor híbrido, ya lo vimos. Aprovechar la variabilidad genética de las razas. ¿Qué quiere decir esto? Hay unas razas que tienen unas cualidades innegables, por ejemplo, en el caso de la Jersey, la calidad de la leche. Vamos a hablar de otras que tienen volumen de leche. Vamos a hablar, por ejemplo, de otras que tienen conformación de la ubre o adaptación, por ejemplo. Y viene aunado a la siguiente, explotar la complementariedad. ¿Qué quiere decir esto? Ver cómo dos razas, al unirse, se complementan. Y vamos al caso más común aquí en Colombia en los cruzamientos, que es sobre ganado cebú, y es la adaptación de una con la productividad de la otra, sin decir que las razas cebunas no sean productivas, lo son, ¿sí? Pero su principal e innegable atributo para nuestro medio es la adaptación, ¿sí? Y que eso nos ayuda, que con esa genética resistente, al cruzar con razas europeas de carne o leche, pues toda esa producción se potencialice. Siguiente, por favor. Entonces, finalidad de los sistemas de cruzamientos. ¿Qué debemos tener en cuenta para elaborar un plan de cruzamientos? Objetivos claros a corto, mediano y largo plazo. Porque cruzar por cruzar, después se vuelve un 8, porque no sabe para dónde va a ir, para dónde va a coger y qué hacer. Entonces, esos objetivos se deben fijar según el mercado. Es muy importante. Porque en últimas, el mercado es el que pone la vara. Si usted, por ejemplo, está produciendo quesos en una región donde lo que quieren es volumen de leche, ¿sí? Leche corriente para el consumo, pues puede que usted ese queso, ese valor agregado que usted está dando, no se lo paguen. O viceversa, ¿sí? O en una región donde es muy de producción cárnica y usted monte un hato, pero resulta que hasta allá no llega el camión de leche, o etcétera, etcétera. Entonces, según el mercado, es muy importante a quién le voy a vender y qué le voy a vender. Volumen de leche, calidad de leche, etcétera, etcétera. Según la zona, la región, donde se encuentra usted, el medio ambiente, las vías de acceso,
toda la parte medioambiental. Y esto lo agrego yo según el gusto. Entonces, según el gusto, sí, yo creo que sí, porque sin lugar a dudas, los que trabajamos y vivimos de esto y con esto, pues la pasión, sin lugar a dudas, hace que nos levantemos y sobre todo en las lecherías que no hay 1 de enero, ni 25 de diciembre, ni ningún festivo porque llueva otro en la pared, tenemos que estar ahí detrás de las vacas, pues tiene que haber un gusto, ¿sí? Para ver con qué voy a cruzar. Y si resulta que a mí tengo cierto gusto por las vacas pequeñas o por las vacas grandes o por las vacas medianas rojas, pues hay que tenerlo en cuenta. No puede ser el factor decisorio, no puede ser el factor decisorio, pero sí hay que tenerlo en cuenta. Porque les cuento una anécdota. Conocí un ganadero que le dio por cruzar en una oportunidad un ganado con, con las vacas que tenía y lo cruzó. Y empezaron a nacer las crías y este señor cada vez que iba al hato, supremamente aburrido, porque decía que pues, no le gustaba lo que estaba viendo, ¿sí? Que por la conformación, hasta que él decidió vender todo, ¿no? Entonces, pues vender esos productos y seguir con lo que ya tenía, ¿no? Puede que productivamente fueran muy interesantes, pero a él no le llenaba y no le gustaba ver esos animales en el potrero. Y pues también hay que ver que esto es de gusto. Lo que digo, no puede ser un factor decisorio, pero para mí es importante tenerlo en cuenta. Y conocimiento de la raza base y la raza a utilizar. ¿Cuál es la raza base? La raza que usted tiene en su finca, ¿sí? Las vacas que usted tiene en su finca. Conocerla. Hombre, ¿cuáles son las ventajas y cuáles son las debilidades del ganado, de la raza que está pastoreando en mi finca? No, que es muy productiva, pero le falta salud, o no es la más eficiente, o si produce mucho, pero hay que darle mucha comida, ¿sí? O es muy eficiente en términos de calidad, pero le falta volumen. Conocer lo que yo tengo. Y con base en eso, ver qué raza voy a utilizar sobre ellas y cuál es la raza que mejor la complementa. Acuérdense que en las diapositivas anteriores hablábamos de complementariedad. Y entonces conocer muy bien la raza a utilizar. Y hoy por hoy no hay excusas. Hoy usted con un clic, ¿sí? Puede fácilmente meterse a internet y averiguar sobre la raza. Desde luego hay mucha información basura y hay mucha información también de interés. Y adicional a eso, las asociaciones tienen no solo el deber, sino la obligación de asesorarlo a usted, guiarlo con la verdad para que le resuelvan las dudas con respecto a la raza que usted tiene. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si usted quiere aprender más y conocer más sobre la raza Jersey y qué atributos y ventajas le puede ofrecer, pues usted llama a la doctora Liliana o al doctor Elkin y dice, vea, tengo mis vacas, son estas, y estoy interesado en trabajar con la raza Jersey. ¿Qué me ofrece esta raza? ¿Sí? Entonces, vea, esto, puede que tenga estas limitaciones o estamos mejorando esto porque, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante conocer la raza que usted tiene y la raza con la que le gustaría cruzar. Siguiente, por favor. Aquí a manera de paréntesis, cuando hablábamos del mercado, ¿sí? Hoy estamos hablando de leche, pero estamos hablando de ganadería. Y entonces fíjense cómo va el consumo per cápita de carne de res versus carne de pollo, carne de cerdo y carne de pescado. ¿Sí? Los primeros que tenemos que incentivar el consumo de nuestros productos somos nosotros. Somos nosotros. Por eso yo celebro cada vez que voy a algún evento de la Asociación Jersey y me dan leche y leche Jersey. Eso es promover el consumo. Porque qué triste es cuando va uno a un día de campo, un efecto de ganadería, a una conferencia y le dan a uno jugo natural con empanada de pollo. Y entonces nosotros, ¿qué estamos haciendo? Ordeñando vacas y cebando ganado. Entonces, aquí con este paréntesis, de acuerdo al consumo, a lo que está pidiendo el mercado, para que lo tengamos en cuenta y que seamos los primeros que promovamos y consumamos lo que estamos ofreciendo. Siguiente, por favor. Desde luego, no se trata de comernos toda la vaca. No, mentira, esto es ahí como para relajarnos un poco, pero sí incentivar el consumo de lo que producimos. Siguiente, por favor. Entonces, teniendo en cuenta nuestra diapositiva anterior, sintetizado en imágenes, ¿qué quiero producir? En el caso de ganado de carne, cría, levante, ceba, el ciclo completo. Con base en eso, yo tengo que tener en cuenta qué raza voy a utilizar. Hay unas razas que son mucho mejores para la cría, otras que son mucho mejores para el levante o para la ceba. Y para la ceba, vendiendo el animal en canal, ¿sí? O el animal en báscula. Y con base a lo que usted conozca de la raza, créame que va a tener diferencias. Porque hay animales que son muy pesados en la báscula
pero que no rinden tanto en canal, y viceversa. Entonces, si usted conoce muy bien la raza que usted tiene y la raza que va a utilizar, le puede ir mejor. Y en el caso de las lecherías, pues, ¿qué quiero producir yo? Volumen de leche, ¿sí? O le quiero dar valor agregado y quiero producir derivados lácteos. Entonces, no, que quiero producir yogur o quiero producir X o Y tipo de queso, y con base en eso, también usted tiene que tener en cuenta qué raza utilizar o con qué razas cruzar. Siguiente, por favor. Tener en cuenta el medio ambiente. Entonces, la precipitación, la temperatura, la humedad relativa, porque la temperatura per se no nos dice nada. Nosotros tenemos ambientes en Colombia donde la temperatura es muy similar, pero la sensación de calor, ¿sí?, es muy diferente porque la humedad relativa hace que uno se sienta más o menos fresco. Y eso, desde luego, también le pasa al ganado. Entonces, es muy importante tener la temperatura, humedad relativa, metros sobre el nivel del mar, tipo de suelo, qué pasturas puede usted ofrecer, parásitos que se encuentren en su zona, enfermedades endémicas y el mercado. Por favor, que no se nos olvide el mercado, porque si hacemos todo muy bien, pero no tenemos a quién vendérselo, no estamos haciendo nada. Siguiente, por favor. Entonces, aquí llegamos a esta fórmula. F más G igual a MA. ¿Qué quiere decir esto? Fenotipo es más genética es igual al medio ambiente. Perdón. Fenotipo es igual a genética más medio ambiente. Aquí nos quedó mal. ¿Qué quiere decir fenotipo es igual a genética más medio ambiente? Es decir, lo que hablábamos en el cuadro de medio ambiente pobre y medio ambiente bueno, ¿sí? Vámonos a la comida. Y, por ejemplo, entonces pongo el ejemplo de estos dos carros. Yo estoy invirtiendo en una genética, en unas pajillas de alto valor, de unos toros de alto valor, que están comprobados que tienen mucha capacidad de producción. Vamos a hablar de leche. Pero si usted no le da el manejo para que ese animal exprese esa genética, no tiene nada que hacer. Entonces, si tenemos el Jeep Willys que aguanta el uso y el abuso, pues perfecto, ese con gasolina corriente y con que le haga un mantenimiento, quién sabe cada cuánto, pues le va bien. Pero con la Land Rover de alta gama, no. Con la Land Rover, para que ella muestre todo su potencial, usted tiene que ponerle gasolina extra, hacerle cambio de aceite, las llantas, filtro del aire, etcétera, etcétera. O si no, ella puede llegar a 200 kilómetros por hora. Pero si usted no ni siquiera le echa gasolina, a duras penas le va a prender. Entonces, si usted ya está haciendo una inversión en genética, también asegúrese de que el medio ambiente que usted le está dando a ese animal, en nutrición, en manejo, en sanidad, sean los adecuados para que él exprese la genética que tiene. Siguiente, por favor. Entonces, encontramos tipos de cruzamiento. Encontramos cruzamientos con fines comerciales y con fines genéticos. Con fines comerciales, ¿cuáles son las razas sintéticas? ¿Sí? En ganado de Jersey encontramos el Girolando, 5 octavos, perdón, en ganado de leche encontramos el Girolando, el 5 octavos, 3 octavos, 5 octavos Holstein, 3 octavos Jersey, Gir. Y me decía la doctora Liliana que en estos días ya hay varios ganaderos que le están apuntando también a ese cruce 5 octavos, 3 octavos de ganado cebú con ganado Jersey. Y bueno, está el 5 octavos, 3 octavos o puede haber más, ¿sí? Hay razas que son trihíbridas y son ya una raza establecida. Hay una raza, por ejemplo, la raza Velázquez, una raza colombiana, también desarrollada en la Dorada Caldas, y es un trihíbrido, ¿sí? Entonces, no son en las razas sintéticas, vemos desde 2 razas hasta más que forman una raza sintética. Y los cruces terminales. ¿Sí? Los cruces terminales vamos a hablar más adelante y son de aquellos para que en una primera generación, sí o sí, pues buscamos ya el faenado de ese individuo. Ahora, con fines genéticos encontramos por absorción, para llegar de una raza A a una raza B, y las razas sintéticas. Entonces, en el sistema de cruzamientos, adelante, siguiente, por favor. ¿Aló? Entonces, en los sistémicos, podemos utilizar una o más razas. Entonces, en este primer ejemplo encontramos el cruzamiento con solo 2 razas y vamos alternando. Entonces, por ejemplo, tengo la raza Holstein y cruzo con Jersey
después a ese F1 la devuelvo al Holstein, después la devuelvo al Jersey, después la devuelvo al Holstein y después la devuelvo al Jersey. En ese cruce sistémico voy siempre alternando estas dos. Y tenemos una heterosis promedio del 67%, ¿sí? Y encuentro lo mejor de ambas. ¿Sí? Vamos a decir la complementariedad que puede tener el volumen de una con la calidad de otra, ¿sí? Y la eficiencia de una, la precocidad de una con respecto a la otra. Entonces, vamos alternando siempre entre esas dos razas con una heterosis promedio del 67%. En promedio, recuerden que el F1 tiene el 100% de heterosis. Siguiente, por favor. Ahora ya no es con dos, sino con tres razas. Entonces, por ejemplo, tengo mi ganado, mi ganadería Holstein, cruzo con Jersey, después a ese F1 le pongo pardo suizo y después vuelvo y le pongo Holstein y así sucesivamente voy haciendo todo un ciclo. Una heterosis promedio del 86%. Y después encuentro, siguiente por favor, con cuatro razas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tengo el Holstein, después le pongo Jersey, después le pongo el pardo, después le pongo el normando y así sucesivamente, con una heterosis del 93%. El doctor Leslie Hansen en Estados Unidos ha investigado mucho sobre este tipo de cruces y él ha hecho varias investigaciones con el primer tipo de cruce sistémico que les mencioné, con dos razas, el segundo con tres razas y este cuarto. Entonces, él recomienda quedarnos y trabajar siempre con el de tres razas. ¿Por qué? Porque en la primera, utilizando solo dos razas, siempre va a haber un impacto fuerte de las dos, pero tenemos una heterosis baja, relativamente baja con respecto a las otras dos alternativas. En esta que tenemos en la diapositiva con cuatro razas, tenemos una heterosis bastante elevada, en promedio del 93%, pero en algún punto, alguna de las razas no va a estar demostrando los atributos que estamos buscando en ella. Por ponerles un ejemplo, cuando ya tengamos el producto del normando, después de haber pasado por el pardo suizo y por el jersey, puede que no estemos encontrando o viendo los atributos que estaba buscando yo en la raza Holstein. Entonces, él nos sugiere que trabajemos con tres razas, porque tenemos un nivel de heterosis óptimo con un nivel de expresión de las tres razas, con lo que estoy buscando en cada una de ellas, también óptimo. Siguiente, por favor. Los cruces terminales. Entonces, ¿qué son los cruces terminales muy famosos en Europa desde hace mucho tiempo y que cada vez cogen más importancia en el hemisferio americano? Y hay mucha gente que se escandaliza cuando uno habla a ganaderos lecheros sobre el cruce terminal de ganado de carne sobre ganado de leche, porque dicen que eso es quitarle mercado o desestimular la producción de la leche. Y a mí me parece que no, respetuosamente yo pienso que no. ¿Por qué? Porque en todas las lecherías siempre hay un porcentaje de las hembras con una genética de menor valor o que yo no quiero simplemente conservar porque no es rentable. ¿Sí? Y entonces si queremos trabajar por la eficiencia de las lecherías, que sabemos que la situación está muy difícil, ¿sí? Entonces una manera de conservar y de mejorar la rentabilidad de los atos lecheros también es buscando este tipo de alternativas, ¿sí? Entonces, en un porcentaje inferior, ¿sí? Por ejemplo, en Europa, sobre el ganado que yo no voy a reemplazar, que yo no necesito, o sobre vacas que yo no quiero conservar la genética, uso razas de cruce terminal, como es el blanco azul belga o el INRA 95, que es una raza francesa. Y vemos, por ejemplo, las fotos, el desempeño de ese cruce, vean esas nalgas de esos terneros de un ganado, de un toro de genética INRA 95 de carne sobre ganado de leche. Siguiente, por favor. Y estas fotos que vemos aquí, entonces vemos Jersey cruzado con INRA 95 en Costa Rica. ¿Sí? Siguiente, por favor. Y son ganados que si el criador lo vende, ya no lo va a vender al mismo precio que vende el ternero a los 3 días, que básicamente es regalado para no tener que seguir alimentándolo. Ya lo vende con un valor agregado. Y si el ganadero lo quiere cebar o lo quiere levantar, pues vea el desarrollo que también tiene y cómo lo puede vender. Estos son animales que están rindiendo en canal alrededor del 64% y pueden rendir hasta el 66%. Esto es INRA 95 por Jersey. Ese ejemplar que ven ahí ustedes tiene 6 meses, ¿sí? Entonces, eso le puede ayudar al ganadero también a recibir un dinero extra
y hacer más competitivo. Las vacas de mayor potencial genético las estamos inseminando con semen sexado, por ejemplo, para garantizar que nazcan hembras de mayor valor genético y conservarlas. El promedio del hato lo estoy inseminando con semen convencional, guardo las hembras, descarto los machos y las hembras de menor valor genético o las que definitivamente yo no quiero conservar la genética, pues las puedo utilizar con ganado terminal o con otra raza tipo leche para ver los efectos que ya vimos anteriormente y que gracias a la terosis mejoren su desempeño en producción. Siguiente, por favor. Ahora, vamos a hablar de la absorción. ¿Sí? Hablábamos con fines comerciales, ahora hablamos de con fines genéticos. Un animal puro tiene 100% es 32 avos. Siguiente, por favor. Para yo llegar a eso necesito de varias generaciones. Entonces resulta que yo tengo una genética A en mi finca, ¿sí? Y quiero convertirla a Jersey. Entonces, porque me encantó la raza Jersey y he comprado unas vacas, pero pues no es tan fácil uno vender todo el hato para comprar todo un hato y reemplazarlo. Puede que si usted lo puede hacer, extraordinario. Si no, pues aquí le presento una muy buena alternativa que se va a demorar, sí, pero que la puede hacer y que inclusive en la siguiente diapositiva vamos a ver cómo la Asociación Jersey también lo promueve. Entonces, partimos de la raza A con el toro Jersey, porque vamos a comenzar la absorción, y nos nace un F1 50 y 50, media sangre. Vamos a decir que nos nació hembra. A esa hembra F1, media sangre, 50%, la insemino otra vez con Jersey. Me nace un ejemplar, 3/4 Jersey, un cuarto de la otra raza. Vamos a decir que me nació hembra y la insemino otra vez con Jersey. A esa ya es un 7/8 Jersey, un octavo de la otra raza. A esa otra vez la insemino con Jersey y me nace un ejemplar 15/16 de Jersey y un 16avo de la otra raza. Eso ya vamos en 93.75% de Jersey, 6.25% de la otra raza. Y vamos a decir que me nació hembra y otra vez la inseminé con Jersey. En ese punto tenemos un ejemplar 31/32, es decir, 96.58% Jersey y 3.2% de la otra raza. En ese punto, técnicamente es un animal puro por absorción y debe y puede recibir el registro de puro por absorción. Y ya a ese 31/32, si lo vuelvo lo insemino con Jersey, ya me nace un animal 100% Jersey puro y tiene registro de pureza. Siguiente, entonces vemos aquí esta diapositiva, es una imagen que tiene esos Jersey en Facebook para promover también los cruzamientos y promover la absorción con ganado Jersey. Ellos tienen un libro genealógico en el cual a usted le pueden ir llevando el registro de sus ejemplares desde el media sangre, 3/4, 7/8, 15/16, 31/32 hasta el puro. Entonces, es una muy buena herramienta cuando usted quiere absorber. Que se va a demorar, sí, pero es una posibilidad que usted tiene, o si usted ya compró una 3/4 o unas media sangre, pues puede ir dirigiendo hacia la absorción. Siguiente, por favor. Otras son las razas sintéticas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hablábamos del Girolando, pero que lo queremos hacer con el Jersey. Entonces vamos a decir Gir por Jersey. Entonces cruzo Gir por Jersey y me nace el F1. Esa hembra F1 Gir por Jersey la devuelvo al Gir. La devuelvo al Gir y a esa hembra 3/4 Gir, un cuarto Jersey, le pongo un Jersey puro. Y me nace un ejemplar 5/8 Jersey, 3/8 Gir, que sería el animal, la raza sintética, 5/8, 3/8 en primera generación. Este es el camino ideal, ideal. Fíjense que cruzo un F1, después ese F1 lo devuelvo al Jersey y a ese lo devuelvo al Gir, perdón, y a ese 3/4 Gir, un cuarto Jersey, le pongo un Jersey puro y llego al 5/8. ¿Sí? Hay otra alternativa siguiente, que es a ese F1 no le pongo Gir, sino que le pongo Jersey. Es decir, me nace una hembra, 3/4 Jersey, un cuarto Gir. Y a esa hembra, 3/4 Jersey, un cuarto Gir, le pongo un media sangre, es decir, un F1. Y ahí matemáticamente me nace un animal 5/8 Jersey, 3/8 Gir. Matemáticamente va a llegar al mismo 5/8. Y esto aplica para Girolando, para Charbray, para Simbra, para Brangus, para Braford, etc.
para cualquier animal 5 octavos. Pero ¿por qué le recomiendo la anterior? Porque en la alternativa anterior, un 3/4 jersey le ponía, perdón, un 3/4 gear, un cuarto jersey le ponía un toro 100% jersey. En este, a la hembra, 3/4 jersey, un cuarto gear, le pongo un media sangre. Es decir, estoy cruzando dos híbridos. ¿Y qué pasa cuando yo cruzo dos híbridos? Pues que hay segregación. Entonces va a ser mucho más heterogéneo el producto que usted va a recibir. Versus el anterior, que sí está teniendo un híbrido, pero el animal puro, el jersey puro, le va a ayudar a homogenizar el desempeño el resultado de ese acoplamiento. Siguiente, por favor. Y entonces ya Doctor Daniel, encontramos. Sí. le voy a hacer una propuesta casi que obligatoria. Uh-huh. Instagram nos saca en este momento, nos deben quedar 3 o 4 minutos y nos hace falta toda esta parte de razas sintéticas y la parte de inseminación artificial. Cortamos en este momento, invitamos a todas las personas que están conectadas a que vuelvan a reconectarse con nosotros. Las personas que están en Facebook no tienen necesidad de salirse, van a seguir ahí por unos minutos mientras volvemos a reconectarnos y seguimos con la diapositiva de razas sintéticas. Para terminar ese tema, ya seguimos con Para terminar inseminación. con Listo. calma, porque está muy interesante, vienen las preguntas también. Entonces, les agradecemos, por favor, volver a conectarse. Ya mismo vamos a empezar la conexión. Bueno, gracias a todas las personas que se están conectando. Ya volvemos a nuestro público. Estábamos alrededor de 100 personas en Instagram y tenemos alrededor de 100 personas en Facebook. La idea, como siempre, es hacer las cosas de la mejor manera y que podamos aportar un granito de arena en las lecherías, en las ganaderías, como siempre lo he venido diciendo. Doctor Daniel, seguimos entonces nuestro tema de razas sintéticas. Perdóname que hoy tuve que cortarlo, pero No, era perfecto. evitarle a que nos cortaran de forma fea, digámoslo así. Entonces, seguimos con nuestro tema. Gracias por volverse a reconectar. En efecto, muchas gracias a quienes se reconectan. Veo gratamente que ya otra vez nos acercamos a los 100 espectadores, lo cual quiere decir que está siendo de interés y de provecho y de gusto lo que estamos hablando. Entonces, para terminar el tema de razas sintéticas, ¿por qué utilizarlas? Para aprovechar el vigor híbrido, lo que hablábamos de la complementariedad y para mantener la heterosis. Ustedes van a decir, hombre, sí, perdón, el 5 octavos, 3 octavos es también un híbrido. Porque entonces yo cruzarlos, al principio me dijeron que no debía cruzar híbridos con híbridos. Pues bien, en ese porcentaje de sangre 5 octavos, 3 octavos, ya puede empezar a haber una estabilidad de sangres, ¿sí? Que nos va a costar al principio homogenizar, sí, pero si hacemos las cosas bien, puede que todo sea mucho más rápido y los resultados, pues, no, desde luego, no se van a hacer esperar. Siguiente, por favor. Entonces, ven esta imagen y normalmente yo pregunto, ¿qué están haciendo ahí?
¿Sí? ¿Quién me puede decir del público qué están haciendo ahí? Y mucha gente se queda pensando y hay algunos que dicen, vea, ahí están inseminando una abeja. Yo estudié zootecnia y con el perdón de mis profesores, esta diapositiva antes yo no la tenía incluida en mi conferencia, pero en una charla y en unos cursos que yo fui a dictar a Costa Rica, eh, fuimos a, una de las charlas era la inseminación artificial y los cruzamientos. Y entonces en la mañana íbamos a visitar una ganadería. Y cuando llegamos a esa ganadería, después del portón, había un apicultivo, ¿sí? Es decir, un cultivo de abejas. Y el dueño llamó al encargado y le dijo, ¿qué anda haciendo? Y no, pues, patrón, seleccionando las abejas que vamos a inseminar esta tarde. Y yo me reí, ¿no? O sea, quedé como el más ignorante, qué vergüenza, pero no tenía ni idea. Y tengo el título, y no me, yo soy zootecnista, y tengo el título, y yo no sabía que se inseminaban las abejas. Y yo fui el único que me reí. Y resulta que sí, las abejas las inseminan. Y me ponía a pensar yo después en el transcurso del día antes de dar la conferencia, hombre, y la gente dice y se queja que la inseminación artificial es difícil, que la inseminación artificial es compleja. Difícil esto. Vean lo que están haciendo ahí, cómo están manipulando la abeja para poderla inseminar. Y seguramente para ellos ya no es difícil, todo es difícil hasta que se vuelve fácil. Lo mismo pasa con la inseminación artificial. Si ustedes no lo están haciendo, yo estoy seguro que la mayoría de ustedes sí, o están por lo menos inquietos, o lo hace el mayordomo, o llaman a un veterinario, dése la tarea y la oportunidad de hacer un curso y hacerlo usted. Créame que va a aprender muchísimas cosas y va a ver la practicidad. Realmente es muy práctico y muy fácil la inseminación. Entonces, si inseminan abejas, no vamos a inseminar nosotros las vacas. Para aprovechar esto, en el termo tener los mejores toros del mundo de todas las razas del mundo. Siguiente diapositiva, por favor. En un mismo termo. De los mejores toros de todas las razas. Entonces, al principio veíamos que, listo, tengo mi hato puro Jersey. Igual la inseminación artificial es una gran ventaja porque puedo tener de la misma raza diferentes toros que van a ayudar a mejorarme lo que no solo mi ganadería en términos generales necesita, sino lo que mi vaca una a una necesita. Necesito que esta vaca me produzca más volumen de leche. Necesito que esta vaca particularmente más calidad, mejor salud de ubre, mejor fertilidad, mejor fortaleza dorsal, mejor nivelación de anca y así sucesivamente. En un mismo termo. Lo que les digo, caso contrario que no podemos hacer cuando solo tenemos un toro, porque ese toro va a repasar a todas. Y ni qué hablar cuando estamos hablando de cruzamientos, porque imagínense entonces nosotros tener en la finca un toro Jersey, un toro Holstein, un toro Bucerá y el toro Normando. Usted lo puede hacer, eso va a parecer un panaca, pero es rentable, es eficiente, logísticamente es viable. Vea, los toros que usted tiene en el termo, en las pajillas que usted tiene en el termo, no le comen, no se le enferman, no se le vuelan a preñarle las vacas del vecino, no le embisten al mayordomo. ¿Sí? Desde que usted maneje el termo como debe ser, que es muy importante, siempre mantenerlo con niveles de nitrógeno, va a tener las pajillas en una calidad óptima de aquí hasta los siglos de los siglos. Amén. Y de eso vamos a empezar a hablar ahorita para ya cerrar la charla sobre inseminación artificial y cruzamientos. Entonces llegamos a esta ecuación de la reproducción, que es A por porcentaje, por B por porcentaje, por C por porcentaje, por D por porcentaje. Esto es igual al porcentaje de terneros nacidos. Siguiente diapositiva, perdón. eh, entonces les decía la ecuación de la reproducción para tener los terneros nacidos, donde A es el medio ambiente, B es la fertilidad de las hembras, C, fertilidad del semen o del toro, y D, la capacidad humana. Siguiente, por favor. Entonces encontramos tres escenarios. ¿Sí? Un hato 1, donde tenemos la variable A, que es el medio ambiente, en un 95%. Tengo muy buena comida, mis vacas tienen un manejo óptimo, un manejo de rotación de praderas, manejo de sal, las vitaminas, vacunas. Donde B, que es la fertilidad de las hembras, son 90%, son vacas Jersey que tienen muy buena fertilidad y se están comportando muy bien. C, el semen, es decir, la calidad de las pajillas es extraordinaria, ¿sí? Y D,
el inseminador que estoy utilizando es muy bueno, reconocido, tiene experiencia y hace las cosas bien. ¿Qué quiere decir que hace las cosas bien? Que maneja bien las pajillas, que descongela bien la pajilla y que al momento de hacer la práctica de la inseminación también lo hace bien. Fíjese que entonces, manejando todas esas variables, llegamos a un 81.2% de terneros nacidos al año. En el dato número 2, vemos que tenemos un medio ambiente ya no tan bueno, ¿sí? Ya la comida falta un poco, o a lo mejor tenemos buena comida, pero la sal como que falta, o las vitaminas, o la parte de vacunas. Pero a pesar de ello, entonces la vaca en cuanto a su fertilidad tiene muy buen potencial. Son vacas Jersey, muy fértiles, pero que le falta la vitamina o que le falta la sal, y eso hace que entonces haya un efecto medioambiental que la afecte, ¿sí? O que por esos días en el medio ambiente está lloviendo terriblemente o un sol que las afecta. Bueno, y llegamos a la variable C, que es la fertilidad del semen, y ya la calidad del semen no es tan buena. Resulta que compramos las pajillas en una tienda de garaje, que quién sabe cómo las procesaron, cómo las congelaron, qué calidad nos están entregando, o que el semen, el manejo que le han dado no es tan bueno. ¿Sí? El inseminador es muy bueno, porque dicen que la variable D está al 100%. El inseminador sigue haciendo las cosas bien, pero resulta que la pajilla que llegó a él no es tan buena. Y entonces ya el porcentaje de terneros nacidos se baja a un 27%. Y tenemos un tercer escenario donde tenemos la variable A con el 60%, que es el medio ambiente, las vacas ya bajan un poquito de fertilidad al 80%, después bajamos a C, la calidad del semen todavía es mucho peor y el inseminador sigue siendo bueno. Y fíjense que ya bajamos a un 12%. Entonces, ¿qué quiero significar sobre todo con esta diapositiva? Cuando vamos a definitivamente irnos por la inseminación artificial, debemos garantizar que la calidad, pero desde luego que todas las variables estén muy bien, porque acuérdense que la variable más débil, por ahí se va a ir todo, pero la calidad del semen, de la pajilla que usted va a utilizar es muy, muy, muy importante. Y esto entonces, esta es una diapositiva esta de fórmula no es del doctor Echeverry, pero es una diapositiva que heredé del doctor Echeverry en la empresa Genética Especial, que se dedica no solo a la venta de semen, sino a la congelación de semen de toros nacionales. Y en mi criterio, y porque lo vi de primera mano y lo he visto en resultados, pues es el semen nacional de mejor calidad. Entonces es muy importante. Y el semen importado que también se vende, pues desde luego pasa por unas evaluaciones previas para salir al mercado, de tal manera que se está garantizando que el producto es completamente viable, ¿sí? Y ustedes, cuando en sus fincas tengan problemas con el tema de la inseminación artificial, miren cuál es el problema que puede haber. Entonces, siguiente diapositiva. Si no tenemos muy buenos resultados en la parte de inseminación artificial, tengo que tener en cuenta entonces el medio ambiente, las temperaturas, las lluvias, la pradera, que en consecuencia va a afectar la alimentación. Si estoy manejando ganado, cómo es el transporte y el manejo que le estoy dando. Si estoy manejando los animales a las patadas, eso va a generar estrés, corticoides, y eso va a ir en detrimento de la fertilidad, estos procesos de biotecnología. Entonces tengo que tener muy, muy controlado este efecto del medio ambiente, ¿sí? No gano nada con tener una excelente pajilla, con un excelente equipo de inseminación, y resulta que las vacas están comiendo paisaje, por poner un ejemplo. La fertilidad de la vaca, siguiente. Entonces, el estado sanitario de las vacas, la aptitud física, es decir, la condición corporal, preparación óptima para los procedimientos. Si usted va a hacer una inseminación artificial, importante que le aplique unas vitaminas, que la sal esté a punto, que sus vacunas estén en regla, los problemas clínicos que pueda tener la vaca per se y los problemas congénitos que pueda haber heredado. Siguiente. Llegamos entonces al... Por favor. Ay. Entonces, en cuanto al semen, si es que estoy utilizando toro, el toro, sin lugar a dudas, es el más preñador, pero el toro también puede hacer mucho daño en el sentido en que si usted tiene un toro subfértil, usted jamás le ha hecho una prueba de fertilidad o que usted lo está tratando a las patadas, pues él también tiene un límite.
Entonces, si usted está tranquilo que porque entonces yo no insemino porque el toro es el más berraco para preñar y me reduce los días abiertos, pues no se confíe porque puede haber problemas sanitarios o defectos de genética, de madurez sexual o un toro que ya está con exceso de servicios o que sea exageradamente viejo o exageradamente joven. La aptitud física de pronto tenga problemas para saltar por la conformación de sus aplomos, problemas clínicos o congénitos. Entonces no se confíe. Si usted también está utilizando toros, así sea para el repaso después de inseminar, encárguese y asegúrese de que el toro esté también en un nivel óptimo y tenga una prueba de fertilidad al día. Y ahora, en el tema que hoy estamos hablando de la inseminación artificial, la calidad del semen per se, la conservación, la manera como se ha conservado ese semen, los implementos, la capacidad del operario y la capacidad de detectar celos. Desde luego, mucha gente le tiene algo de pereza a la inseminación algunas veces por la detección de celo, porque es un punto clave y muy sensible para el éxito de la inseminación. Hoy por hoy hay muchísimas y muy buenas herramientas importadas y nacionales que nos ayudan muy fácilmente a saber cuándo la vaca entra en celo y así poderla inseminar. Siguiente. Y llegamos a la capacidad humana. Esto es un GIF con este niño que se dormía trabajando para significar que es muy importante también la capacidad humana. Hay muy buenos inseminadores, ¿sí? Hay unos que son de academia y hay otros que son casi que empíricos, ¿sí? Porque les enseñó el primo del tío del veterinario que hizo el curso, ¿sí? Y hay unos que son muy buenos pero que por ese teléfono roto hay veces no saben por qué tienen que hacer las cosas como las tienen que hacer. Y llegamos a cosas como que descongelan la pajilla debajo de la axila, ¿sí? Lo cual innegablemente va a tener efectos sobre la viabilidad de la preñez con ese semen, ¿sí? Porque le estamos dando un mal manejo, un mal proceder con esa pajilla, ¿sí? Entonces es muy importante que el inseminador haga las cosas bien desde el principio, desde que la pajilla está conservada hasta como la descongelamos, hasta cuando ya inseminamos. Siguiente. Para ojalá tener todos los eslabones en un punto óptimo, porque recuerden que el componente más débil del sistema establece el límite de producción. Siguiente, por favor. ¿Por qué también es tan importante la inseminación artificial? En términos prácticos para usted, en términos económicos y de relación de costo-beneficio, encontramos pajillas desde 20.000 pesos en adelante de toros sobresalientes y con desempeños muy buenos. Y además porque podemos aprovechar la genética de individuos como reproductores del toro. En un salto convencional, cuando un toro salta a la vaca, en un eyaculado de 10 centímetros cúbicos, en el mejor de los casos, si la dejó preñada, nos nace un ternero de un toro sobresaliente, muy sobresaliente. Con ese mismo eyaculado, ¿sí? Si le utilizamos 90 centímetros de diluyente, ¿sí? O el medio para conservar ese semen, porque es que diluyente suena como a diluir para rendir, no, también tiene ese efecto, pero el principal efecto que tiene el diluyente es que los espermatozoides se puedan conservar, se puedan congelar y descongelar y aún sean viables para la preñez, pues fíjense que ya llegamos a 100 centímetros que se pueden convertir fácilmente en 200 dosis y con un manejo promedio obtener 120 terneros, 120 terneros versus un ternero al año. En la diapositiva veíamos un video del doctor Echeverry en la Central San Esteban colectando un toro Jersey Barrabás, hijo de Valentino Maui, también muy buen donante de semen. Es uno de los atributos también. Bueno, de hecho, el señuelo que hay allí también es una vaca Jersey. El doctor Echeverry es socio de Aso Jersey. Y una de las características que yo también destaco mucho en esta raza es su fertilidad y su precocidad. Este toro desde los 11 meses ya daba semen de congelación en volumen y en calidad. De manera que, fíjense, desde los 11 meses ya podríamos empezar a replicar esa genética tan valiosa de los ejemplares. Siguiente diapositiva. Ya para terminar, entonces vemos el impacto que puede tener la inseminación artificial. Entonces, cuando seleccionamos bien, cuando tenemos esquemas de selección juiciosos, de creación genética importantes, vemos como del 2010 al 2019 ha aumentado la producción de leche por vaca. Y eso no es porque les demos más comida, es porque el potencial genético ha aumentado y el potencial genético aumentado en esos porcentajes es porque se ha utilizado en gran medida la inseminación artificial. Siguiente.
¿Qué vemos en esta diapositiva? El mapamundi al 2020. Siguiente. Aquí encontramos en esta gráfica la proyección del crecimiento de la población al 2050 en el menor de los casos, en el mayor de los casos y en el promedio. Siguiente. Y vemos entonces el mapamundi en el 2050. Yo aspiro y espero que al 2050 el mapamundi siga siendo así. Pero fíjense que entonces en la misma área, o tal vez menos, no sabemos si de pronto al descongelarse más los polos perdamos área costera, pero partamos de la base en que vamos a tener la misma área. En la misma área vamos a tener que alimentar mayor cantidad de gente que va a tener que desplazarse para vivir y que en consecuencia muy probablemente nos va a reducir el campo pecuario o el área pecuaria para la producción, lo cual entonces nos obliga a otra invitación. Sí o sí tenemos que ser más eficientes. Cuando hablamos de inseminación artificial, cuando hablamos de cruzamientos, no es mero romanticismo, no es hablar por hablar, es realmente una necesidad. Y hoy por hoy, para nadie es un secreto, y sobre todo los que están en la lechería de primera mano saben que la situación no está fácil y tenemos que ser eficientes, tenemos que ser rentables. Y en esa medida, una muy buena alternativa, o dos que les estoy presentando el día de hoy, es la inseminación artificial y los cruzamientos, para producir más y mejor ojalá en menos área, como seguramente nos va a tocar. Entonces, muchísimas gracias por su atención y con esto terminamos la conferencia. Doctor Daniel, mil gracias por este tiempo que dedica para nosotros. Tenemos varias inquietudes. La primera de ellas dice, ¿cuáles son esos métodos que dice para detectar el celo? Bueno, hay varios, digamos que desde hace mucho tiempo se utilizaba el chimbol, que era entonces un toro con el pene desviado, y el cual cuando saltaba la vaca la marcaba. Hay otros que es un sticker que se pone en la base de la cola y hace que cuando el toro las compañeras de la vaca la saltan, la raspa, ¿sí? Y al siguiente mañana, cuando va al ordeño, el operario puede ver que ya esa fluorescencia, ¿sí? Eso es como un raspe y gane, entonces ya está marcado y sabe que entró en celo. Esos son importados y hay otro nacional que es de orgullo decirlo porque es producto criollo, es un producto colombiano, que es tecnológico, que se llama Celotor, y es un dispositivo que con un chip que se inserta de por vida en la base de la cola, que es del tamaño de un arroz, se inserta y teniendo un toro desviado o una vaca androgenizada, le ponen a esa vaca androgenizada o al toro con el pene desviado un arnés que tiene un lector. Y cuando ese toro salta a la vaca, ¿sí? Y pasa ese lector por donde está el chip, inmediatamente se manda un mensaje de texto a el dueño de la vaca, al inseminador, al administrador si se quiere, también manda un correo electrónico y twitters, imagínense. Entonces, eso le ayuda no solo a saber que la vaca entró en celo, sino cuándo exactamente entró en celo. También hay otros que llaman podómetro porque las vacas empiezan a caminar más cuando entran en celo, etcétera, etcétera. Esos son productos importados, todos muy buenos, unos más eficientes que otros, pero el de Celotor me enorgullece mucho porque es un producto colombiano y que está dando muy buenos resultados. Tenemos otra pregunta. ¿Después de cuántas generaciones en las razas sintéticas se logra fijar las características? Eso depende de cómo usted haya hecho la tarea. Entonces, si usted dijo, oiga, ese señor Bustamante como que tenía algo de razón, y entonces hizo la tarea como le dije, primero parte del F1, después entonces se va al 3/4 Cebú, y después hace 3/4 Cebú, le pone la raza pura, Jersey en este caso, vamos a poner el ejemplo, muy seguramente se va a demorar mucho menos, ¿sí? Y en esas razas sintéticas sin contados 3/8, uno habla de primera generación, es decir, la primera vez que usted llega al 5/8, 3/8, después segunda generación, cuando usted ya aparea
una hembra 5 octavos, 3 octavos, con un toro 5 octavos, 3 octavos y tercera generación. Y de ahí ya entonces pues no se empiezan a contar las generaciones. Se entiende que entonces usted ahí ya puede tener un producto más homogéneo. Sin embargo, como en todo, en genética, 1 más 1 no son 2. 1 más 1 no son 2. Estamos hablando de biología y por eso es que uno también tiene que ser muy serio y consciente cuando en qué toro se está utilizando, ¿sí? Porque hay toros que imprimen más que otros. ¿Se acuerdan de la frase que les mencioné de el pedigrí nos dice lo que debería ser, el fenotipo nos dice lo que parece ser y su descendencia nos dice lo que realmente es? Pues uno cuando está buscando toros, lo que más busca son toros que impriman, que uno ya sepa que queda bueno y que no da tan bueno. Y con base en eso uno hace el acoplamiento. Pero es muy desagradable cuando uno utiliza un toro y nace una cría extraordinaria y 9 regulares, ¿sí? 9 malas. Yo prefiero que las 9 me salgan con las mismas virtudes y con los mismos defectos que yo de antemano ya sabía y con base en eso puedo hacer el acoplamiento. Entonces, no, primero, para resumir la respuesta, hacer llegar al 5 octavos de la manera como les mencioné, utilizando siempre raza pura, ¿sí? Y sobre el híbrido al final trae raza pura. Y segundo, cuando ya esté en el 5 octavos, 3 octavos, utilizar toros que usted sepa que imprimen y ayudan a estabilizar las sangres. Totalmente. Doctor Daniel dice, si estoy trabajando con una raza criolla chino santanderiano y quiero aprovechar las bondades de la raza Jersey. Bueno, ahí, por ejemplo, el chino, es que a mí las razas criollas me encantan. Bueno, todas las razas me encantan y de hecho, hay que decirlo, todas las razas son buenas. Todas las razas son buenas. Todas las razas son buenas. Todas tienen algo que aportarnos. Entonces, el chino santanderiano, hasta donde yo tengo entendido, ha habido selección hacia carne, ¿sí? Y hay algunas que pues o sea, tienen unos atributos, digamos que de habilidad materna y puede que las ordeñen. Si las vamos a aparear con el jersey, ¿sí? Lo cual recomendaría, ¿sí? Me parecería un cruce interesante, que sea sobre las líneas maternas o sobre las líneas o las vacas que usted ya sabe que tienen una mayor producción de leche, ¿sí? Si usted la va a utilizar sobre la vaca más cárnica, ese cruce, pues, no sé para dónde podría coger, ¿sí? Yo entonces, si haría ese cruce, complementando entonces la adaptabilidad del chino santanderiano, la fertilidad, la longevidad, y la complemento también con la fertilidad, con la medra del Jersey y la producción de leche, entonces que sea enfocado netamente hacia leche y que las vacas que voy a inseminar chinas, ¿sí? Por ejemplo, sean de mayor habilidad materna o que yo conozca que vienen de varias generaciones de vacas que vienen ordeñándose o que destetan extraordinariamente bien y entonces me enfoco hacia leche. Pero ya entonces hacer como buscar un doble propósito de la vaca más china, más cárnica, con el toro Jersey más lechero, a ver si me sale un doble propósito, no, por ahí no lo sugeriría yo. Claro, total. Y ahora que estaba nombrando las razas criollas, eh, nosotros tenemos conocimiento de personas que han venido trabajando la raza Jersey, tanto con la raza Bom como con la raza Romo Sinuano, buscando con ellas la adaptabilidad también a ciertas condiciones geográficas. Entonces, aclarar que si bien todas las razas son buenas, debemos ver muy bien a dónde geográficamente las vamos a ubicar, porque de ello depende la rentabilidad de cada animal. Por ejemplo, También en el aclaración. caso con el Bon, que es una raza que tiene un doble propósito ya garantizado, por decirlo de alguna manera, el trabajo con Jersey, los productos son extraordinarios, extraordinarios. Sí, totalmente, totalmente. Tenemos varias personas que nos comentan los muy buenos resultados con este tipo de razas. Voy a abrir, creo que tenemos más preguntas acá. Eh,
Deme un momentico, por favor. ¿A partir de qué grado de absorción se puede afiliar uno a Soyersy? Bueno, la pregunta no era para usted, doctor Daniel, pero la Pero vamos aproveche a porque eso aquí. quiere decir que les gustó la alternativa de la absorción. Claro que sí, voy a aprovechar esa pregunta y les voy a poner este cuadrito por parte de la asociación. Nosotros, ¿cómo venimos trabajando? Tenemos 4 libros específicos, el cual el punto más importante, digámoslo así, sin ser los otros menos importantes, es la raza pura como tal. Animales de la raza Jersey con su pedigrí completo, con su genealogía completa de padres y madres, abuelos y bisabuelos. Allí van a estar todos los animales que vienen llevando todo su programa de trazabilidad, tanto hembras como machos. Sin embargo, en la asociación Jersey no registramos todos los machos. Los machos dependen que sus madres hayan sido clasificadas linealmente para tener, con el puntaje de sus madres, pueden acceder a registro. Nosotros estamos haciendo de esta manera algo de selección en esos machos que están quedando para el servicio en monta directa de otras fincas. Ese es el libro de puras. Con el libro de fundadoras tenemos animales que son fenotípicamente Jersey, que a la vista cumplen con todas las características raciales e ingresan a este libro basándose con la clasificación lineal de uno de nuestros clasificadores oficiales de la asociación y de allí vamos a buscar avanzar en primera generación, que va a ser la hija de esa vaca que recibimos en el libro de fundadoras. La nieta va a llevar segunda generación, la siguiente va a ser tercera generación y la cuarta ya va a tener un animal, un registro de puro totalmente completo en sus líneas de pedigrí y de trazabilidad genética. El otro libro es el libro de mestizaje o de mestizas, que lo comentaba el doctor Daniel en su charla. Básicamente iniciamos con animales F1. Normalmente para este libro trabajamos todo lo que viene con las bases de razas lecheras, la más utilizada Holstein, de allí parten las nombradas Yerholes, las F1, y van por su grado de absorción a llegar a puro por cruzamiento. Todas sus crías van llegando, van subiendo y van escalando. Y el cuarto libro es el de Jersey para el Trópico, un libro creado por la asociación mediante estatutos hace aproximadamente 2 años y medio, en el cual vamos a registrar todas las crías y vamos a certificar todas las crías producto de los cruzamientos con Bos índicos. Estamos hablando de razas específicas Brahman, Gir y Bucerat. Lo hemos llamado Jersey para el trópico debido a esa característica que imprimen las razas índicos para la adaptabilidad al medio de esas zonas en específico. Entonces, esa es la forma y con cualquiera de los animales que una persona tenga para esos cruces, para estos registros, ya puede ingresar a la asociación. Entonces, la baraja está abierta, dicen por ahí. Estamos tratando de cubrir todas las zonas geográficas del país porque la raza Jersey se encuentra en todas las razas, en todas las zonas geográficas. Y me estaban escribiendo, sí, Artón del Valle es la otra raza con la que se viene trabajando y cruzando muy bien en nuestra. Buenísimo, buenísimo. Que también me reconocida por su producción lechera y selección hacia ese enfoque desde hace mucho. Doctora Liliana, estoy leyendo aquí una pregunta que me parece muy interesante. Y dice, con las variables que están dadas para la inseminación artificial, ¿resulta improbable que un ganadero nuestro del común obtenga buenos resultados? En efecto, no. Ese es el mensaje que yo quiero, sobre todo, que quede con esta charla y sobre todo lo mencionaba yo cuando mostré la diapositiva de las personas inseminando abejas. La inseminación artificial en bovinos es más fácil y más accesible de lo que la gente realmente quiere o de lo que realmente cree. En el peor de los casos, ¿usted qué necesita? Las vacas
tenerlas en buena condición, pero es que usted las debe tener en buena condición con inseminación o sin inseminación, ¿sí? Para que sean vacas eficientes y productivas. Entonces, las vacas en buena condición. Necesita tener las ganas y necesita tener buen ojo, usted o el operario, para identificar el celo, y no tiene la necesidad de tener el termo. Si lo tiene, perfecto. No tiene la necesidad de inseminar o de tener un inseminador de planta, porque en muchos pueblos hay inseminadores que ofrecen ese servicio, ¿sí? Entonces, usted identificando el celo, un buen celo, llama al inseminador, vio la vaca en celo por la tarde y le dice, mira, Sutanito, tal vaca me entró en celo, por favor venga mañana temprano y me la insemina con tal toro, porque yo quiero inseminarla con tal toro. De manera que no es, y cuando el celo es detectado, normalmente la inseminación es mucho más efectiva que a término fijo. De manera que es más práctico y más fácil de lo que la gente se imagina, y sí es muy probable que un ganadero del común que tenga las ganas tenga muy buenos resultados con la inseminación, que logre la preñez, y si ya logró la preñez, el resultado de lo que le van a hacer sin duda va a ser muy bueno. Había una pregunta acá que nos decía que si la inseminación artificial era mejoramiento genético. Oh, qué buena pregunta. Bueno, a ver, depende. Porque uno en esto puede hablar de mejoramiento genético o de mejoramiento productivo. Entonces, cuando hablamos de endogamia y yo cruzo apareo una vaca Jersey con un toro Jersey, ¿sí? E hice un acople de acuerdo a lo que esta vaca está necesitando y utilizo un toro, el toro que es, estoy haciendo mejoramiento genético. Cuando yo estoy en cruzamientos, ¿sí? Y bueno, en ese caso estoy haciendo mejoramiento genético y productivo. Cuando estoy en cruzamientos puede hacer mejoramiento genético o mejoramiento productivo. Mejoramiento genético, ¿cuándo se puede dar? Cuando hago la absorción, cuando estoy haciendo absorción, ¿sí? Ahí estoy buscando no solo pasar de una raza A a una raza B, sino que en esa tarea estoy buscando que ya cuando llegue a la raza pura tenga un animal de unas características y unos atributos productivos importantes. Por eso es muy importante saber con qué toro voy a inseminar, ¿sí? Porque de eso depende la calidad de la raza pura cuando ya llegue al 31, 32 avos, ¿sí? Mejoramiento genético, podríamos llamarlo ahí, ¿sí? Cuando hablo de razas sintéticas, también le puedo estar apostando al mejoramiento genético. Cuando no es, en mi criterio, mejoramiento genético, pero sí es mejoramiento productivo, cuando hablábamos, por ejemplo, de los cruzamientos sistémicos, el de alternando con dos razas, alternando con tres razas o alternando con cuatro razas, ¿no? Ahí siempre voy a estar en un constante mejoramiento productivo, pero no necesariamente genético. Yo no lo categorizaría, le daría la categoría de mejoramiento genético, pero sí productivo. Y cuando hablamos de cruce terminales, ahí sí que no estamos hablando de mejoramiento genético, estamos hablando de mejoramiento productivo neto, puro, ¿sí? Ya lo que nació de ahí va para el gancho macho o hembra, y es al fin que yo estaba buscando, sacar un individuo de unas características cárnicas por la raza que utilicé, que es netamente cárnica, con ese objetivo de selección sobre vaca lechera para darle un valor agregado al producto de la lechería de descarte. Bueno, yo creo que hemos hecho una jornada muy interesante, estamos recibiendo muy buenos comentarios de las personas que se conectaron, también las personas que están en Facebook, darles un agradecimiento muy especial por haber aceptado también el reto de estar aquí conectados más de hora y media, absorbiendo todos los conocimientos del doctor Daniel, un agradecimiento muy especial por parte de la Asociación Jersey. Esperamos que no sea la última vez que nos vemos, doctora Daniel. Usted sabe que Sin duda, Jersey es su claro. casa. Cuando tengamos más información, aquí lo esperamos porque es muy bien recibido todos los aportes que nos quieran dar. Muchas gracias a ustedes por la invitación, por tenerme en cuenta, y muchísimas gracias a la gente por su participación acogida, por su tiempo y por las ganas de participar en este tipo de eventos.
Así que Claro, cuídense, quédense en casa y bueno, ya llegará el momento de vernos personalmente y compartir en otros escenarios. así es. Esperamos pronto volver a la academia de otra manera participativa, de otra manera en universidades, en campo, en nuestras reuniones que hacíamos con los pequeños ganaderos. Se extrañan esos momentos y a todos les enviamos un fuerte abrazo. También quisiera recordarles que debemos consumir producto nacional, que debemos apoyar la industria colombiana, apoyar a nuestros lecheros, productos a base de leche, yogures, quesos, kumis. Apoyemos nuestro sector. Necesitamos consumir productos colombianos. Así nos despedimos hoy de Sábados de Academia, sábados desde la Asociación Jersey, deseándoles a todos una feliz tarde y de nuevo recordándoles que nos vemos el próximo sábado, Instagram Live, 6 de la tarde. Más sorpresas, más capacitación y bienvenidos los abrazos para todos. Desde aquí también se les envían fuertes abrazos. Saludos Feliz a todos. tarde. Chao, chao.